En 2021 podrás vivir la experiencia Franja Virtual, el punto de encuentro de América Latina. Más de 3.000 personas, 20 países y la industria del continente unida en un solo lugar. Te esperamos del 28 al 31 de julio. Inscríbete en www.franjavirtual.com. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este espacio nuevamente. Les damos la bienvenida al programa de Discapacidad con todos los sentidos, que es el programa de los especialistas en baja visión de la Red Nacional en Discapacidad Visual. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes, colegas que se dedican a la baja visión o que se encuentran interesados en mantenerse actualizados en este tema tan interesante, ¿verdad? En toda Latinoamérica. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que es la importancia de la educación en diabetes para prevenir la baja visión y contamos con un compañero que es todo un gusto presentarlo nuevamente. Él es Neftali Trinidad González. Él es licenciado en optometría, egresado de la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, personalmente tengo algo que decir de Neftali. A mí me agrada mucho que sea tan, ¿cómo se dice?, tan proactivo. Ajá, no tiene mucho que egresó, pero siempre ha sido de esas personas que está constantemente involucrado en generar nuevas líneas de conocimiento, en compartir también su conocimiento con otros colegas. Y bueno, ya más adelante lo iremos conociendo un poquito. Quiero hacer un poquito de este espacio para hacer un resumen curricular, pequeño resumen curricular. Él tiene diplomado en atención integral en urgencias por el Hospital Juárez, Centro y la Universidad, Centro Universitario de Educación en Salud y Humanidades. Tiene un diplomado como educador en diabetes por el Instituto Metaboli y la Universidad Villanueva Montaño, y es certificado como educador en diabetes por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Dentro de todas las actividades que hace, si no acabamos, nos hemos concentrado un poquito más en lo referente al tema de hoy. Bienvenido, Neftali. Hola, muchas gracias por la invitación, Donna. Sabes de que siempre me halaga lo que me comentas. Yo quiero compartir con el auditorio una experiencia que hace 2 años aproximadamente nos encontramos en el Congreso de Oaxaca, y me acuerdo de que cuando yo te vi, para mí fue ver una superestrella porque sabes que te admiro, y me acuerdo que me acerqué a pedirte una fotografía y te hablé de mi interés de la visión baja, de la discapacidad visual. Nos tomamos la foto y ahí, ¿no? Y por azares del destino, mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Seguirnos interactuando, seguir aprendiendo de ti, y me siento muy honrado en verdad de que me hayas considerado para estar el día de hoy con ustedes. No, pues muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que a veces luego las ocupaciones no nos dejan, pero siempre hacemos un huequito para seguir teniendo este tipo de espacios para compartir nuestros conocimientos con los colegas que nos están viendo en toda Latinoamérica. ¿Te parece si empezamos con el tema? Adelante, adelante. Perfecto. Bueno, pues el tema justo es la importancia de la educación en diabetes. Ajá. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que crónico-degenerativa que está pues invadiéndonos, o sea, por todos lados, lo podemos decir. Al menos en Latinoamérica tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad y bueno, no se dejan esperar las complicaciones derivadas de la misma, ¿no? Díganos un poquito de por qué te has capacitado un poquito más en este tipo en esta línea de trabajo. Pues como tú bien lo dijiste, la diabetes es un problema de salud pública aquí en México. Aproximadamente, según los datos de la ENSANUD 2018, existen 8.6 millones de mexicanos de 20 años o más que viven con esta condición. Entonces, también la Federación Internacional de Diabetes nos indica que la mitad de las personas que viven con diabetes no lo saben. Entonces,
De ahí es parte de mi interés y también tengo un parte de interés personal. ¿Por qué? Pues yo vengo de una familia que vive con diabetes. Más del 70% de mi familia vive con diabetes. Entonces, al tener pues esta carga y tener una mala experiencia de una tía que falleció por complicaciones de la diabetes, me hizo reflexionar y decir desde mi quehacer optométrico, ¿cómo puedo coayudar a este tipo de personas? Entonces, pues tuve la fortuna de realizar mi servicio en el Instituto de Nutrición, en el Centro de Atención Integral al Pacientes con Diabetes, y ahí me encontré, ya venía estudiándolo, o ya conocía la figura del educador en diabetes, sin embargo, hasta que entré al hospital, vi el quehacer y la acción del educador en diabetes, ya propiamente en el ámbito clínico. Entonces, te das cuenta que hace mucha falta y pues educadores en diabetes, educar al paciente que vive con esta condición. ¿Por qué? Porque una analogía muy sencilla es como pedirle a una persona que juegue fútbol sin explicarles las reglas del fútbol. Así de sencillo. Yo veo a la educación en diabetes, el explicarle las reglas, el explicarle las adecuadas atenciones que deben de hacer. Entonces, más o menos, ese fue mi principal interés, ¿no? Coayudar primero a la parte familiar e indirectamente a todos los pacientes, porque no me dejarás mentir, Dona, que de nuestra consulta privada, actualmente más del 60-70% tiene diabetes, ¿no? O sea, cuando preguntamos en la anamnesis, nos dicen que tienen diabetes o tienen familiares de primera generación con diabetes, ¿no? Claro que sí, eso es algo grave y es una de las razones por las cuales, como siempre, estamos invitando a más colegas que se sigan capacitando en estos temas, porque es una población bastante grande que tenemos que atender y tenemos que tener las competencias de diagnóstico, una, y la otra, tener esa paciencia de educar al paciente, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues es que el paciente no me quiere hacer caso, no le importa, etcétera. O sea, sí, sí tiene mucho que ver esa situación cultural que se tiene sobre el cuidado de la salud, pero sí también es parte de nuestra chamba, de nuestro trabajo que tenemos que hacer todos los días, el educar a a esta población, ¿no? De hacer la conciencia, ¿no? Generarles esa conciencia de los pros, los contras de las, ¿cómo se dice? De los hábitos que están teniendo, ¿no? Así es. De hecho, Sí, perdona que tome la adelante. palabra, pero esa es la finalidad de la educación en diabetes. Tenemos que hacer un proceso colaborativo. ¿Esto qué Ujú. significa? Que es paciente y yo educador en diabetes, en el cual nosotros necesitamos coayudarlos a que realicen estos modificación de comportamientos no saludables para que sean comportamientos saludables y que ellos también tengan éxito en su control metabólico. Algo Claro, que se basa también en la educación en diabetes es de empoderar al paciente. El claro. paciente es el que debe de aprender a tomar las decisiones, ya sea, no hay decisiones buenas ni malas. Ujú. El paciente debe aprender a tomar decisiones y él debe ser consciente de que la decisión que tome va a tener una consecuencia, que puede ser muy buena, que puede ser muy mala, pero debe de ser una decisión informada, que es lo más importante de la educación. Y de hecho, en diabetes, de hecho, al inicio, cuando yo escuché la palabra educación en diabetes, yo dije, pues es un proceso pues más como clase y todo eso. Ya cuando te adentras a estudiarlo, pues sí te tienes que poner a estudiar la parte pedagógica, pero de la mano de la parte fisiológica, de la parte bioquímica de la diabetes. Entonces, lo difícil de la educación en diabetes es aterrizar todos los conceptos estructurados bioquímicos de la diabetes para que un paciente lo entienda y pueda ejercerlo a su plan de vida, ¿no? Entonces, Claro. sí es algo que yo sí les invito que aquellos que se interesen por esta área de la educación en diabetes, le inviertan porque si bien la optometría, y como tú bien lo dices, parte de nuestro quehacer optométrico es la promoción, la educación para la salud, sí tenemos que capacitarnos en esta área para poder ayudar más a los pacientes, ¿no? O no, Así no sé es. tú qué piensas. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por algo bueno, me dedico a la docencia, ¿no? Porque sabemos que esto es un quehacer diario con el alumno, con el paciente, con la población en general, ¿no? Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, sabemos que existen muchas complicaciones oculares, ajá, y también van a ocupar una de las principales causas de discapacidad visual, ajá,
secundarias a una diabetes que no ha sido tratada, no ha sido controlada o simplemente fue diagnosticada de manera tardía, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de estas etapas de intervenciones que se tienen que hacer? O sea, sabemos que hay que hacer los exámenes, que hay cosas que no podemos omitir, pero lamentablemente hay casos en los que el paciente no tiene acceso a los servicios de salud y llega a nuestra consulta ya en una etapa tardía. ¿Tú qué piensas que se debería o qué propondrías desde tu punto de vista como educador en diabetes? Como educador en diabetes es primero, más allá del quehacer optométrico, empezar a explicarle al paciente o educarlo de su condición, que Claro. entienda la condición ocular que se deriva de la condición sistémica, porque mucha gente piensa que la retinopatía diabética, la catarata, es aislada de la diabetes, por así decirlo, o no la llegan como que a concretar o a conectar, y a veces dice, pues es que mi diabetes está está descontrolada, pero la retinopatía, perdón, es por aplicarme insulina. O sea, este tipo de cosas creo que como optometristas lo podemos empezar a hacer, ¿no? De hecho, hay un estudio en donde un grupo de optometristas se dedicó a educar a los consultantes en retinopatía diabética. O sea, de explicarles las primeras etapas, los factores de riesgo, cómo poder identificar el acudir, y demostró al final los resultados de que hubo una menor índice de personas con retinopatía diabética, pues tardía o severa o proliferativa. Entonces, creo que en el quehacer optométrico, como la pregunta, y perdona que me desvío un poco, es informar, educar al paciente. O sea, decirle el porqué de la condición y tratar de ver la forma viable de que si necesita tratamiento, poder conseguirlo. Porque creo que como optometristas debemos, nuestra chamba también es buscar conexiones con oftalmólogos, con internistas, con nutriólogos, para que podamos brindar. Y conexiones reales, porque muchas veces en la escuela dicen, pues mándalo al nutriólogo y tú le pones en su prescripción, ¿no? Acudir a nutriología. Pero ¿a cuál nutriólogo, no? Y hay de nutriólogos a nutriólogos. Hay nutriólogos que se enfocan a lo infantil, hay nutriólogos a lo deportivo, nutriólogos a lo de diabetes, ¿no? Y también si tienes conexiones, pues vas a brindar un mejor trato y piensas en la economía del paciente. Hay que recordar que la visión baja a veces se caracteriza por no un buen nivel económico del paciente, ¿no? Y aparte porque se gasta en muchas cosas, o sea, el paciente con visión baja a veces ya viene gastado monetariamente por el tratamiento con inyecciones, láser, vitrectomía, etc, etc. Entonces, decirle a un paciente, gasta más en esto, te va a decir que no. Entonces, es nuestra chamba buscar y hacer conexiones en las que nos podemos apoyar, ¿no? Y creo que así como hay optometristas que nos interesa el bien común del paciente, hay nutriólogos, hay médicos de que pues tal vez no, sí le van a cobrar pues unos honorarios bajos, pero el fin va a ser ayudarlo, ¿no? Entonces, primer punto, educarlo. Segundo, realizar conexiones de multidisciplinaridad. Claro, sí, el trabajo multidisciplinario siempre ha sido vital para este tipo bueno, debería ser ya una realidad para todas las disciplinas, no nada más para la optometría, ¿no? Y más en visión baja. Tú sabes que visión baja, si no es multidisciplinaria, esta área no sirve. Sí. O sea, de nada sirve que yo se los pongo a mis pacientes con diabetes, esta analogía. De nada sirve que yo te dé el mejor tratamiento o el médico te dé el tratamiento más innovador, las medicinas más innovadoras. El nutriólogo te prescriba el mejor plan alimenticio a tus medidas. El fisioterapeuta te dé el mejor plan de ejercicio si tú no estás dispuesto a hacer nada. Y aquí lo mismo en visión baja, ¿no? De nada sirve que el optometrista adapte las mejores ayudas ópticas, ¿no? Y que el rehabilitador visual dé la mejor terapia de habilitación visual o rehabilitación, dependiendo si el paciente no quiere o si hay factores más allá que nos choquen, por así decirlo, que no tengamos comunicación, que es lo más importante, ¿no? Sí, claro, esa vinculación es muy importante. Y lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, tenemos que hacer o tener ese trabajo multidisciplinario y ahí también entra la parte de, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? O sea, y apoyarnos, pero bien, y no pensar que ese es como
como un extra, ¿no? No es un extra, es uno de los pilares para poder ejecutar adecuadamente los tratamientos, ¿no? Porque yo puedo ser muy persuasiva y platicar con el paciente y decirle, estas son las consecuencias, estas son las características de su enfermedad, pero a veces sí necesitamos justo esta orientación, pero a través de un profesional, ¿no? Porque si no, si el paciente no está convencido o no está consciente de lo que tiene que hacer, pues bueno, y los resultados usualmente no son buenos, ¿no? Así es. Y fíjate que en el servicio, afortunadamente, teníamos como todo un esquema de tratamiento o por estaciones iba pasando el paciente, ¿no? Desde endocrinología, educación en diabetes, nutrición, dental, psiquiatría, psicología y actividad física, oftalmología, y ahí entramos nosotros como optometría clínica. Y créeme que la parte de psicología y psiquiatría era clave fundamental para el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos entregaban como una descripción de tu paciente. O sea, ya te decía, la señora Juanita tiene depresión, trastorno depresivo mayor, a ella hay que tratarla así. O sea, como que ya te daban la traducción de tu paciente. Lamentablemente, pues nosotros no tenemos un psicólogo al lado del consultorio, ¿no? Pero sí es necesario referir, tener psicólogos de confianza para que nos ayuden a esto, ¿no? Porque no sé si te ha pasado que hay pacientes que tú les explicas algo que para ti es muy sencillo y no te entienden, ¿no? Y te das cuenta que ya después está deprimido, está ansioso, o también las personas con diabetes que ya tienen mucho tiempo y están descontrolados, empiezan a tener trastornos neurocognitivos o neurodegenerativos. Y a veces como optometristas no sabemos eso, ¿no? Y creemos que la persona es distraída o no nos entiende o achacamos que es a su escolaridad. Pero hay veces que nos ha tocado pacientes con doctorado, pero algo muy sencillo que es aplicarse la insulina, no lo entiende por este desarrollo o este déficit cognitivo que empiezan a tener por la hiperglucemia o por cambios metabólicos, por la diabetes. Sí, eso siempre se tiene que considerar. A veces, precisamente por la falta de información o por la falta de capacitación, cuando ya nos estancamos en una zona de confort, pues vamos desconociendo justo estos temas que estás mencionando, ¿no? Que deberíamos de mantener frescos, porque esta información está creciendo, es una de las características del área de la salud. Siempre está haciendo investigación, siempre hay cosas nuevas y siempre hay muchas cosas que considerar y que aprender para poder darle la mejor consulta optométrica, el mejor manejo optométrico a mi paciente y en caso de ser necesario, pues una referenciación, pero objetiva, ¿no? Puntual. Muchas veces luego le digo a mis alumnos, a lo mejor hay cosas que salen de tus capacidades, o a lo mejor no tienes esa práctica, o a lo mejor no te enfocas tanto en esa población, y se vale decir, tiene que ir a tal lado o con a tal especialidad, pero no hay, como bien lo dices, tener ya tu red de trabajo y decir, mira, necesitas un optometrista que se especialice en baja visión. ¿Vale? Y aquí están los datos y aquí puedes sacar la consulta, ¿no? Eso es lo que realmente está generando, o va a hacer que eso sea un poquito más puntual con tu paciente, ¿no? Que realmente tengamos éxito al momento de trabajar con él. Sí, porque así el paciente se siente acompañado, se siente acompañado por ti. Ejemplo, yo tengo la fortuna que en donde trabajo, pues estamos un oftalmólogo, retinólogo, estoy yo desde la parte de optometría clínica y educación en diabetes, y actualmente ya se agregó una médico internista. Entonces, la respuesta de los pacientes ha sido muy buena, porque es que dice, vengo aquí y aquí ya me tratan de 3 cosas y ya no tengo que estar yendo a otros lugares. Así es. Entonces, se siente bonito porque te dicen, gracias por esto, ¿no? Gracias por estos servicios. Y está a un precio accesible para ellos, que vuelvo a decir, o sea, indudablemente hay que pensar en esto, ¿ok? O sea, no podemos despegarnos de eso. O sea, sí, comemos y todo eso, pero también el paciente, es necesario. ¿No? Así es. Sí, es algo que tenemos que considerar, porque el acceso a los servicios de salud, sobre todo en Latinoamérica, híjole, son polos bastante complicados. Siempre hemos mencionado en este programa, específicamente tenemos compañeros de Salvador, de Colombia, de Ecuador, o sea, y cada quien nos platica su realidad desde su perspectiva, ¿no? Desde su vivencia diaria.
Y sí, el factor económico es algo que siempre va a ser necesario, que tal vez en algunos casos puede ser un obstáculo, en muchos de los casos es un obstáculo, ajá, pero aquí viene la parte de la creatividad que también tenemos nosotros para resolver esas problemáticas en el momento con los recursos disponibles, ¿no? Y esto pues no sería posible si no tuviéramos pues esas redes de apoyo, ¿no? Algo que ahorita me llama la atención, que estabas platicando sobre la educación del paciente con diabetes, creo que viene, o más bien tendremos que irnos un poquito más atrás, ¿no? Que es la educación de la población en general. Ajá. No sé, digo, a lo mejor hay compañeros que están enterados, pero aquí en México se aprobó una ley donde se estaban haciendo los etiquetados, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Perdón, Neftali, ¿me recuerdas? Etiquetados frontales. Sí, pero tenían otro nombre. No voy a poner la marca, pero estos. ¿Ok? Donde el fácil etiquetado, ¿no? Algo así. Sí, sí, Donde ya nos están diciendo exceso de calorías y eso, porque en la parte de los productos decía, ¿no? Tanto de sodio, tanto de glucosa, tanto porcentaje de no sé qué, y ya. Y eso es complejo. De hecho, alguna vez un amigo nutriólogo me decía, tengo alumnos de nutrición que no saben leer eso. Ajá. Entonces, imagínate una persona común en el supermercado, ¿no? Leyendo este tipo de de etiquetas, o sea, etiquetas. son difíciles. Entonces, recientemente se aprobó esta ley y ya nos dice exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas, ¿no? Y ya como que la gente va teniendo un poquito más de conciencia. Hay a quienes no les importa, pero hay algunos otros que sí dicen, ah, no, esto tiene ya mucho sodio, ya no lo como, ¿no? Pero fíjate que ese también chamba del educador en diabetes. Uh Ayudarle al -huh. paciente a leer las etiquetas nutrimentales, Claro. pero de las anteriores, ¿eh? O sea, sí Uh el -huh. etiquetado frontal nos ayuda, nos Claro. simplifica, sí, pero Uh el -huh. de atrás realmente es muy sencillo. O sea, Uh -huh. son matemáticas básicas, Sí, suma y resta. sí, Entonces, exacto. la verdad, sí cambia la perspectiva del paciente con diabetes, por ejemplo, mi experiencia. Hay pacientes que cuando fueron recién diagnosticados me decían, es que ya no voy a comer nada del súper, ¿no? Porque todo Uh tiene -huh. azúcar, porque en lugar de que les ayudó este etiquetado frontal, les preocupó más porque veía todo azúcar, 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 calorías, calorías. Entonces, cuando empezamos a hablar la parte de nutrición, de alimentación saludable y las etiquetas, y les dije, ah, mira, pues de unas barritas o de una, no voy a decir marca, pero una Uh -huh. galletas de chocolate Ajá. X, pues no te vas a comer el tubo de 8. Uh -huh. Voltea y vamos a hacer el porcentaje que tú necesitas. De 8 te puedes comer 2. Uh -huh. Eso equivale a una porción, eso equivale a como si comieras una tortilla, como si Uh -huh. comieras la mitad de un bolillo. Entonces, haciendo estas analogías de porciones, es más entendible. Entonces, es muy bonito ver a tus pacientes de que te llegan a mandar fotos en el súper y dice, ah, mira, me voy a comprar esto porque entra dentro de mis porciones y Uh saben -huh. los equivalentes. O sea, un claro ejemplo lo tengo en casa. Mi mamá fue recién diagnosticada con diabetes y Uh es -huh. muy bonito ver la parte que ya sabe hacer las porciones, ¿no? O sea, Uh -huh. ya sabe de que dos tortillas de nopal equivalen a una tortilla de maíz. Entonces, si ella quiere comer tacos y quiere comer 4 tacos, ¿qué le conviene más? No, ¿De maíz o de nopal? Pues de nopal. claro. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de juegos, creo que es muy importante. Pero tú Uh lo -huh. dices, necesitamos la educación para la salud y no solamente en diabetes, para todo. No, es atrás, sí. Y viene desde los niños, desde las mamás, que algo que voy a sacar ahí un punto de vista personal. Está muy bien la asignatura de vida saludable, creo que es una muy buena propuesta, pero algo que sí tengo como disconfort o no estoy tanto de acuerdo es una que está siendo dado por maestros que no tienen estos Información. conocimientos Uh en salud. -huh. Creo que los mejores profesores para esa asignatura son nutriólogos. Y tú lo sabes, Claro. porque ellos son los expertos de la prevención a nivel de alimentos. Y segundo, no solamente le sirva al niño, sino también a la mamá y a la familia, porque me ha tocado, ¿no? Vecinitos de que dicen, ah, es que mi maestra me dijo que debemos de comer verduras, ¿no? Uh Y la -huh. mamá, yo he escuchado que vecinas han dicho, ay, tu maestra está loca, Uh ¿no? -huh. O luego no hay dinero para comprar carne, no hay dinero, este Uh tipo de -huh. cosas
que digo, o sea, sí, los niños están muy bien, pero también los papás necesitan ser educados, ¿no? Y que sean educados por el profesional adecuado. No tengo nada en contra de los profesores. Creo que hay excelentes profesores de que cuando se enteraron que les iban a dar esta materia, se empezaron a informar, empezaron a ayudarse de nutriólogos o de médicos, pero pues no hay nada como el experto. Es como si pusiéramos a alguien más a hacer algo de nuestro campo, ¿no? No es lo Sí, mismo. claro, no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo, siempre ha sido importante que tengamos esa capacitación y esa línea también de trabajo, porque pues no todos nos dedicamos a lo mismo, bien lo dijiste, hay nutriólogos para el deporte, para enfermedades crónico-degenerativas, para peques, oncológicos, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, sí que mejor que sea alguien ya especializado en esa rama, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante mantener esta educación, pero desde antes, ¿no? Bien lo dices, desde antes de que suceda algo, desde antes de que suceda algo, desde la casa, ¿no? O sea, los hábitos que van teniendo los niños desde muy pequeños. Te platico, te comparto, tengo mi cuñada es nutrióloga, ajá, entonces a mí me encanta ver cómo le inculca esos hábitos de la buena alimentación a mi sobrina, ¿no? Porque sí, en mi familia hay unos antecedentes increíbles de enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes es una de ellas. Entonces, si ya estamos conscientes de que ahí hay problemas o tal vez los haya, pues qué mejor que desde el principio vayamos haciendo esta parte, ¿no? Porque llega ahora sí la otra cara de la moneda, la parte donde ya pasaron las cosas, donde ya hubo alguna enfermedad donde no ha sido tratada o fue mal diagnosticada o se diagnosticó de manera tardía y el paciente llega a nuestra consulta ya con una baja visual, pero una baja visual considerable, ¿no? Ya es cuando decimos, mira, es que ahí sí ya no te puedo ayudar porque finalmente pues vas a requerir un manejo, ajá, especializado, multidisciplinario, que va a involucrar costos, que no todos tienen acceso a esos servicios de salud. Hay lugares donde pues sí tenemos a lo mejor la gratuidad, ¿no? De algunos servicios en algunas instituciones. Hay otras en las que no. De hecho, en México así es como funcionan los servicios de salud, ¿no? Tenemos los gubernamentales, algunos que son por cuota, algunos que son de gratuidad y los privados, ¿no? No sé cómo funcione en cada quien en su país, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, Panamá, Colombia, que tienen unos sistemas de salud totalmente diferentes a los que tenemos acá, ¿no? Entonces, esto se va generando factores negativos, ajá, para que el paciente reciba la atención en tiempo y forma. De hecho, acá es como, bueno, en México siempre ha sido como como se dice, conocido que cierto tipo de instituciones, las gubernamentales usualmente, cuando se requiere algún tipo de intervención o de atención por parte de un especialista, vas, sacas tu cita, todos lo sabemos, y pues te dan la cita con el especialista hasta dentro de 6 meses, ¿no? Y pasa el tiempo. Imagínense un paciente con alguna retinopatía diabética, una edema macular. O sea, realmente ya te están tratando hasta que ya existe una baja visual importante, ¿no? Hasta que ya nuestro paciente queda con una baja visión. Y eso, si bien le va, ¿verdad? Porque sabemos también que por estas mismas complicaciones y lo aparatosas que son, pues a veces terminan en ceguera, ¿no? En ceguera total. Entonces, de hecho también en México los sistemas de rehabilitación son muy escasos, ajá, son muy escasos y existen, si de por sí existen pocos optometristas que se dedican a la baja visión, pues imaginen cuántos necesitaríamos para poder subsanar todas estas complicaciones que se llegan a tener por la misma diabetes. Entonces, este tema a mí me gustó mucho y por esa razón dije, sí, Neftali, vamos a platicar de eso, precisamente porque hay un montón de información, hay muchas cosas más atrás que hacer. Y bueno, qué mejor que tú que tienes un poquito más de conciencia, conocimiento y obviamente estás más capacitado en ese tema. ¿Tú qué le podrías recomendar a un colega o a los colegas optometristas que nos van a estar viendo, que están viendo, para mejorar sus habilidades en su consulta en lo referente a la educación en diabetes? Pues lo primero, la escucha activa. Aprender a escuchar a tu paciente. Creo que es lo fundamental. Porque muchas veces como optometristas nos centramos que es solamente los ojos, potencializar visión, procurarla tal vez y ya, ¿no?
nos Ajá. vemos hasta el siguiente año, nos vemos en 6 meses, no sé. A veces se nos olvida y no es porque no seamos buenos, sino porque tenemos luego saturada la consulta o a lo mejor pues dices, es que aquí en donde estoy pues no hay oftalmólogos, no sé, y nosotros mismos nos cerramos, ¿no? Entonces primero la escucha activa, abrir Ajá. horizontes, que creo que es muy importante que ya lo tratamos de hacer redes de apoyo. Ajá. Lo segundo, capacitarnos. De hecho, actualmente, como tú lo dices, la diabetes es un problema de salud pública, es un auge. Y ejemplo, hay un curso en la Asociación Mexicana de Diabetes que es el curso taller tamiz de retinopatía diabética y edema macular diabético. Ahí qué hacen, no solamente te dan la parte de optometría de identificar lesiones, sino te dan un poquito de educación en diabetes básica, que es aprender a tomar la glucosa capilar, que es muy importante, Ajá. aprender a interpretar valores básicos de laboratorio para poder orientar al paciente. Entonces creo que eso es lo básico de los colegas que podemos hacer, ¿no? Capacitarnos, aprender a tomar la glucosa capilar porque muchas veces está mal tomada, ¿no? O sea, me ha tocado Ujú. tener en el hospital médicos, enfermeras, nutriólogos que ya tienen años de experiencia, pero lo toman mal, porque está en los puntos, en los dedos incorrectos, en los puntos incorrectos, la técnica de la profilaxis no es adecuada, etc, etc. Entonces, educarnos a eso y a aprender a identificar pues posibles cambios bioquímicos o de estudios de laboratorio. Yo como les Okay. invito, desde la escuela siempre tuve el firme pensamiento, el optometrista puede mandar a hacer química sanguínea, biometría hemática, siempre y cuando lo sepa leer, y eso Claro. no es para que tú lo trates, sino para que lo derives oportunamente, ¿no? Ejemplo, para graduar lentes, yo también a mis pacientes les pido hemoglobina glucosilada y su diario de automonitoreo, Eso porque nunca con miente. esto, ajá, porque con eso nos va a ayudar a decir si podemos refractar o podemos prescribir la graduación o no, o la corrección óptica o no, ¿no? Y hay veces que también hay que saber que la hemoglobina, si bien no miente, si el paciente tiene alguna hemoglinopatía, ¿esto qué quiere Ujú. decir? Alguna alteración como anemia ferropénica, alguna Ya. alteración, pues va a Ahí. salir diferente. Entonces, por eso yo les pido, si bien la hemoglobina glucosilada o glicada, con su diario de automonitoreo, porque eso Claro. ya me ayuda a correlacionarlo. Entonces, este tipo de cosas creo que nos pueden hacer, ¿no? Capacitarnos. Sí, claro, También desde hasta, capacitarnos. también hasta aprender a tomar la presión arterial, porque hay Ujú. veces que el paciente no lo sabe y el médico lo manda y tú lo puedes ayudar, ¿no? A una Ujú. técnica correcta de cómo se debe de tomar la presión arterial. Claro, sí, estoy de acuerdo. O sea, son prácticas pequeñas, o sea, son cambios pequeños que podemos ir haciendo en nuestra consulta para mejorar nuestros diagnósticos, para complementarlos y siempre se los he dicho a mis alumnos, por ejemplo, vas a mandar un resumen clínico, vas a derivar a un paciente, lo vas a canalizar a especialidad, pues no lo mandes así nada más, por favor, mándamelo con la información completa, qué le hiciste, qué encontraste, qué hallazgos clínicos hay, le tomaste, por ejemplo, glucosa, le tomaste tensión arterial, oximetría, ¿qué le hiciste? Entonces no lo mandes así nada más como que, es que me mandaron aquí a la consulta, sí, pero Así ¿por es. qué? Sí, pero ¿por qué? Y como bien lo dices, o sea, tenemos la facultad de solicitar los estudios clínicos, pero sí hay que saber interpretarlos, ¿verdad? O sea, no es así como que, voy a mandar una biometría hemática, y no sabemos ni para qué, ¿no? Sí, y es que muchas veces creemos de que con los valores de referencia del laboratorio es más que suficiente. Y no, hay valores ya No. internacionales o valores nacionales que tú te Ujú. debes de memorizar y debes de adecuarlo. Porque, ejemplo, si le mandas una química sanguínea a un paciente con diabetes y le sale que su glucosa está en 140, ejemplo, ahí el resultado va a significar, te lo va a decir que está alto. Sin embargo, para un Ujú. paciente, para su control, está adecuado a lo mejor, Ujú. según los Exacto. valores saludables o valores de triglicéridos, colesterol que me ha tocado, ¿no? Ejemplo, yo te Sí. puedo compartir una experiencia que me tocó, fíjate, un pacientito de 21, 22 años que empezó Ujú. a tener dolor de cabeza, mareos, visión borrosa. Entonces, fue a consulta porque él pensaba que era cuestión de lentes. Lo Ujú. revisó y traía un más 0,25 en ambos ojos.
y su visión no era, su agudeza visual estaba como en 20/60. Entonces algo no me checaba, ¿no? Claro. De que, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer unos estudios de laboratorio porque revisé fondo de ojo y tenía un poquito de hialosis asteroide, ¿no? Entonces dije, ay, algo me está sonando. Le mando a hacer laboratorios, regresa la siguiente semana, triglicéridos estaban en 1000, colesterol estaban en 1200, o sea, traía una dislipidemia familiar, marca acme. Entonces, ¿qué hice? Lo mandé con mi médico general de confianza, hasta le puse, creo que es momento de mandar estatina a un fibrato y a lo mejor nutriología. Esa es mi opinión. Y eso porque en la educación en diabetes nos enseñaron, ¿no? Pero le dije, el criterio es del médico, yo no le voy a decir qué tomar. Claro. Y me regresa la carta, me regresa una receta diciendo, sí, está muy bien, me felicitó. Entonces, este tipo de cosas tenemos que hacer como optometristas, ¿no? O sea, como tú dices, no solo mandar por mandar, sino aprender a mandar, ¿no? Aprender a mandarlo y tener esa correlación clínica, ¿no? Son pocos los pacientes que tienen como esa educación de que cuando van a una consulta te llegan con el expediente completo, ¿no? Todos los estudios y todas las, es más, no se aprenden los nombres de los medicamentos, pero te traen el medicamento, ¿no? Y dicen, me pongo este y me tomo esto y dices, ay, no, a mí me encanta cuando me llegan esos pacientes porque me hacen la vida más sencilla, ¿no? Entonces, a lo mejor te traen cosas que tú a lo mejor no sabes interpretar, ¿no? Pero hay algunos estudios que afortunadamente ya vienen con esa interpretación, ¿no? Por el experto. Ajá, entonces, pero hay cosas que también son muy obvias, ¿verdad? Si el paciente me dice, no, pues que traigo un ego, no lo menosprecien, ¿eh? Un examen general de orina no es o sea, nos puede dar muchísima información. Llega a pasar, ¿no? A lo mejor no sabemos interpretarlos, pero lo que sí sabemos es que no puede haber glucosa en la orina. Entonces, o no puede haber cuerpos cetónicos, o no puede haber proteína, ¿no? Porque si hay mucho, si dices, no, o bacterias, ¿no? Arriba de cierto campo ya empiezas a decir, no, esto no es normal, ¿no? Ajá, entonces a lo mejor tú los ves y le preguntas, ¿he hecho alguna prueba de glucosa? Dicen, no, pero me hice apenas porque tuve una infección. Y dices, no, espérate, urge que te hagas una química sanguínea o una hemoglobina glucosila y obviamente la referenciación, ¿verdad? Entonces, sí, esto es, qué bueno que coincidimos en ese tema, me dio mucho gusto, gusto que coincidamos en eso. Es que, mira, la educación mira, yo soy un fanático de la visión baja y no me dejará mentir la maestra Ruth Eva, que fue mi maestra de visión baja y que yo la adoro, y gracias a ella aprendí a amar más la visión baja y entender que no solamente es la parte clínica, sino es la parte preventiva. Y creo que educación en diabetes está 100% en la prevención de la discapacidad visual. Claro, sí. Porque si puedes educar bien al paciente, vas a evitar que genere no le vas a decir que no vas a decirle stop a su organismo para una retinopatía diabética, pero puedes educarlo para que no desarrolle una retinopatía diabética proliferativa. Cuidado. Entonces creo que es muy bonita la parte de educación en diabetes. Sí, creo que aquí es justo donde convergen estas dos disciplinas, ¿no? De la educación de la salud, del cuidado de la salud y la baja visión, ¿no? Porque, o sea, sí, en baja visión tratamos de explotar el resto visual, pero qué mejor que tengamos este acompañamiento, porque si no, estaríamos nada más tapando el hoyo, dicen por ahí, ¿no? Muerto, ¿qué? El pozo, ¿no? Que tapan el pozo, algo así, ¿cómo va? Algo así, muerto el niño, tapan el pozo, ¿no? Algo así es una expresión que tenemos por aquí. Ajá, entonces, si no, estaríamos nada más medio disfrazando las cosas, a lo mejor atendiendo complicaciones, pero en realidad el problema medular, que es esta enfermedad crónico-degenerativa, no se está controlando, ¿no? Entonces, cada vez vamos a tener pacientes con peores pronósticos, con bajas visuales, con dificultades en la sensibilidad al contraste, qué sé yo, y todas las posibles complicaciones que pudiera tener derivadas de la misma enfermedad. Entonces, creo que este punto en el que ambas disciplinas convergen, ambas especialidades convergen, pues está buenísimo. Y de hecho es algo que sí quiero invitar a los colegas que nos están viendo a que sigan capacitándose en este tema porque sí tenemos que aprender a adaptar ayudas ópticas y eso, estoy súper consciente de eso, pero no hay cómo educar a nuestros pacientes para que tengan un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Sí, y de hecho yo recuerdo
que la maestra Eva nos decía que no todos los optometristas que se dedican a la visión baja se dedican a ayudas ópticas. Hay optometristas que se dedican un poquito a la rehabilitación visual, ¿no? Un poquito a las ayudas ópticas, a la tiflotecnología, porque también la tiflotecnología es otro mundo de la visión baja que no cualquiera pueda entrarle ahorita, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, ayúdame a educar a un paciente con un circuito cerrado de televisión, estoy en blanco, ¿no? Creo que para eso hay que prepararse, como tú dices, ¿no? Entonces, así, dentro de los visión bajistas, como así yo llamo a los optometristas de visión baja, hay también cada tipo de visión baja. Entonces, creo que mi línea es más de visión baja, pero preventiva, ¿no? Y Preventiva. aparte, que aunque el paciente ya tenga una láser vitrectomía, hay que seguirlo educando. ¿Por qué? Porque la gente cree que ya con el láser, con la inyección, ya está curado. Y no. Yo siempre les digo a mis pacientes, no porque ya te hayan aplicado tu láser, significa que ya no te va a volver a sangrar el ojo por dentro. Entonces, debes de cuidarte, debes de aplicar tus medicamentos o todas las medidas de autocuidado de educación en diabetes que tratamos en la consulta para evitar pues una siguiente exposición o una siguiente recaída. Yo siempre les digo, cuando la retina se enferma, estamos así, ¿no? Está la inflamación. Y con el láser, con el tratamiento que se da por parte del retinólogo, pues estamos buscando pues bajar esta inflamación o este daño. Nunca vamos a llegar a cero y eso hay que ser consciente. Y hay veces que también puede volverse a levantar o volverse a bajar. Entonces es un sub y baja que debemos de aprender y educar al paciente, ¿no? Claro que sí. Y esto que mencionas de láser y la vitrectomía y demás, es un clásico, ¿eh? Ese sí es un clásico del paciente con diabetes que tiene que someterse a este tipo de procedimientos y dice, no, pues es que me pusieron láser, pero yo siento que veo menos de lo que veía, ¿no? Entonces, imagínate hasta qué punto llega esta desinformación que el paciente no sabía para qué era el procedimiento. O sea, el paciente tiene la idea de que con ese procedimiento va a mejorar la visión, cuando no, el objetivo no es ese, el objetivo es que no se termine de perder, ¿no? Pero imagínate hasta qué punto llega esta desinformación. Entonces, hay momentos clave en la consulta que podemos aprovechar precisamente para tener esta interacción, para comunicarnos, para ganarte la confianza del paciente, porque eso siempre va a ser muy importante, tener esta escucha activa que estabas mencionando y pues tratar de llegar a aclarar lo más que se pueda de los puntos del mismo paciente, ¿no? ¿Tiene dudas? Como siempre, tú lo has visto, por ejemplo, con los profesores, siempre preguntamos, ¿dudas? Nadie responde, ¿no? Pues lo mismo pasa con el paciente, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente interactuando para constatar que efectivamente la información que le dimos sí la tiene, sí la comprendió y pues tiene ya la idea real de lo que va a pasar con él. Entonces imagínate hasta qué punto va a llegar eso, porque siempre es lo mismo con esos pacientes. O sea, son muy pocos los que me han tocado que dicen, no, pues sí, yo sabía que era para no perder el resto de la visión. Y dices, bueno, son muy poquitos. Sí, y algo que también se basa en la educación en diabetes es en quitar un poquito la jerga médica y traducir toda esta jerga médica al nivel del paciente o al lenguaje del paciente. Y entonces yo a veces les digo al paciente, cuando tiene retinopatía diabética, le digo, tiene diabetes en el ojo. Es algo bien sencillo que créeme que me ha funcionado. Porque luego en las siguientes consultas les digo, a ver, antecedentes que tenga, y es muy bonito que te digan, ya tengo un grado de diabetes en el ojo. Para mí, me hacen parte de la consulta porque digo, es consciente. Entonces, sí, hay veces que te conozco colegas de que sí quieren ser así como muy estrictos, y que el paciente, sí. Y hay veces que eso te sirve para impresionar a otros colegas, ¿no? Y decir, mira, sí le, pero para un paciente sí tienes que bajarte pues a un nivel universal. No porque tenga maestría, doctorado, significa que te va a entender. O sea, tu lenguaje que debes de utilizar en consulta debe ser universal. Tanto una persona que no tiene ningún estudio formal, por así decirlo, hasta el que tiene el postdoctorado te lo debe de entender. Porque no es lo mismo un doctorado en arquitectura a un doctorado en bioquímica, ¿no? O sea, sabrán mucho, pero de su área y de la salud, pues vemos, ¿no? Y más del área del ojo, ¿no te ha pasado que también, lamentablemente aquí en México, la salud visual está muy dejada hacia atrás, ¿no? Si la salud en general, la integral, está pues muy dejada, imagínate los ojos, ¿no?
Hay gente que todavía no sabe la diferencia entre un técnico, un licenciado y un médico oftalmólogo. Para ellos es igual. Y para mí creo que es fundamental que también lo entiendan, ¿no? Claro, o que sigue llegando a la consulta pensando que necesitan anteojos, ¿no? Cuando sabemos que es todo un problema lo que viene, o sea, hay muchos problemas atrás. Ajá, de hecho, no sé si a ti te ha pasado, supongo que sí, que los pacientes te dicen, es que nunca me habían hecho un examen así, y se quedan así sacados de onda, así como que yo venía nomás por lentes, ¿no? Y Así es. dicen, es que nunca me habían revisado así, pero eso está bien porque eso denota que estás teniendo un buen manejo, un manejo profesional, y pues el paciente como que va teniendo otra perspectiva. Y esto va generando esa comunicación, esa recomendación boca a boca que llega a pasar mucho, ¿no? Porque a veces nosotros, pues no sé, hablamos, damos conferencias, una entrevista, o sea, sabemos que eso es para informar al resto de la población, ¿no? Pero quienes realmente nos preocupan y nos ocupan son las personas comunes que están allá afuera, que no saben nada de visión, que a lo mejor apenas si tienen nociones del cuidado de la salud y demás. Esa es nuestra población clave, ¿no? Para prevenir que más adelante desarrollen ese tipo de enfermedades o las complicaciones derivadas de estas mismas enfermedades, ¿no? Sí, y más cuando la consulta optométrica la enfocas al paciente con diabetes. A mí te puedo decir que como educador en diabetes me ha enriquecido la parte de mi práctica profesional, porque he aprendido otras cosas que en la carrera tal vez lo vemos, pero no de una manera sustancial, solamente así como una embarradita. Yo te puedo decir de que diabetes durante la carrera lo vi máximo en 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Entonces te Sí. dan una embarrada así como, debes de saber esto, general, pero ya, o sea, cuando te pones a ver la bioquímica, todo eso, dices, no manches, es mucho, perdón la palabra que haya expresado, ¿no? Pero sí es mucha información. Entonces, Sí. sí tratas de, con los conocimientos nuevos, adquirirlo y bajarlo al paciente con diabetes. Y también yo siempre les decía a mis compañeros, no hay que hacer pruebas por hacer. O sea, de nada sirve de que me hagas 3 horas de consulta si no me llegas a ninguna conclusión. O sea, cada Claro. paciente es diferente. Sí puedes estandarizar en tu consulta las pruebas básicas para Ujú, agudeza visual, refracción, tonometría, onoscopía, biomicroscopía, y saber qué prueba extra necesita tu paciente. Ejemplo, ujú. ¿no? Yo un paciente que veo que tiene un edema macular o que tengo sospecha de edema macular, empiezo a hacer grid de Amsler, ¿no? Pero no a todos los Ujú. pacientes lo llego a hacer porque cuando reviso oftalmoscopía con lupa de 90 y veo que la mácula está adecuada, está íntegra, pues creo que no amerita y en una primera consulta. Ya después en consultas de seguimiento, sí la agrego al expediente, pero para saber cómo está la integridad, ¿no? Y eso creo que es lo Ujú. bonito de la optometría. O sea, poder interpretar o dar una interpretación clínica optométrica desde nuestras pruebas y aplicada a la anatomofisiología del paciente, ¿no? O Ujú. sea, tú puedes identificar tempranamente un edema macular si en la grid de Ambler te empieza a decir que el punto del centro no lo ve o lo ve ondulado y todo eso, y te va a decir, Ujú. oye, hay que derivarlo o hay que hacer algo, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es parte del trabajo diario que tenemos que hacer y pues eso no se lograría si no continuamos capacitándonos, ¿verdad? A veces es muy demandante, sí es cansado, sí es cansado, no, tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Que cuando te interesas tanto en un tema, como en tu caso, por ejemplo, educación y diabetes, en mi caso, baja visión pediátrica, este, no dejas de aprender y tú solito te demandas. Si te llega un paciente X día y por alguna razón no quedaste satisfecho con todo lo que le dijiste, hiciste y demás, dices, no, tengo que estudiar más sobre el tema, ¿no? Tengo que ponerme, tengo que capacitarme. Ejemplo, mi línea de trabajo es sordoceguera en paciente pediátrico. Por cierto, hoy es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, Ajá. por cierto. Ajá, entonces eso te pone a estudiar, tienes que meterle tiempo, esfuerzo, dinero, ¿no? Porque esas capacitaciones pues no son gratuitas, lamentablemente no todas son gratuitas, ¿verdad? Pero sí es algo que tenemos que hacer como profesionales de la salud visual y compartirlo con otros colegas, ¿verdad? El conocimiento que no compartimos no sirve para nada. Ajá, Sí, sí. y recuerden que pues los más afectados o beneficiados, dependiendo de la conducta que tengamos, pues van a ser nuestros pacientes, ¿no? Sí, y yo tengo el fiel propósito de que si yo aprendo algo,
y lo debo de compartir para que así como comunidad crezcamos. Creo que la optometría en nuestro país, Latinoamérica, pero más en nuestro país, está muy castigada, ¿no? Por todos los vicios que tenemos. No vamos a adentrarnos en todos los vicios que hay, ¿no? En todas las peleas. Creo que como licenciados en optometría, si nosotros crecemos juntos o nos apoyamos, vamos a crecer más, ¿no? Entonces, yo igual, si un compañero tiene una duda, por mí yo no tengo problema en explicarle. Creo que algo que también aprendí en el servicio es de que es fundamental que el licenciado en optometría aprenda a hacer oftalmoscopía con lupa de 90. Porque si bien el oftalmoscopio directo es una herramienta diagnóstica y nos ayuda, no hay nada como hacer una correcta evaluación de fondo de ojo con una lupa de 90 o con un indirecto, con un oftalmoscopio indirecto. Te cambia la vida, ¿eh? En serio, o sea, y tú, como bien lo dices, te sientes seguro de lo que estás viendo en tu paciente y puedes decir, lo derivo, no lo derivo, le doy seguimiento, ¿no? Ejemplo, hay pacientitos de que llegan a la consulta y no los puedo dilatar, porque también el tabú de la dilatación no midriática farmacológica es otro tema, ¿no? Otra charla que podemos agarrarlo, ¿no? En el ámbito optométrico que yo te comparto, en mi escuela, sí, siempre fue el miedo a dilatar al paciente, ¿no? O sea, es que le puedes provocar un cierre de ángulo, cuando realmente te vas a estadística y es del 0.003 al 0.05. O sea, así es. Si el beneficio es mayor dilatar, hay que hacerlo. Pero siempre les digo, hay que ser conscientes de saber efectos adversos que puede tener, acción máxima de tu medicamento, qué medicamento estás utilizando, ¿no? Ejemplo, al utilizar el ciclopentolato, que ahorita en México no está tan distribuido por antecedentes, pues de que lo utilizaban para drogar a la gente y se morían y todo eso, pero el ciclopentolato nos puede generar el síndrome de confusión aguda, o en el argot oftalmológico se conoce como la borrachera ciclopégica. Entonces, un paciente que dilatas con ciclopentolato puede, no todos, aclaro, y es muy mínimo, que empieza a tener alucinaciones o esta parte como si estuviera borracho. Entonces, hay que aprender como optometristas a saber qué hacer si nos llega a pasar eso. Pese a que las complicaciones por dilatar son mínimas, pues hay que estar preparados por si nos llega la de malas, de que ese 0.003% o 0.05% nos toca a nosotros. Así es, sí, es parte de lo que tenemos que estar haciendo constantemente, informándonos, y precisamente es a donde quería ir. Se trata de quitar todos estos tabúes que existen, porque así como el paciente tiene muchos tabúes referentes a la diabetes, nosotros como optometristas también los hemos tenido o los tenemos precisamente porque somos ajenos al tema, ¿no? Como dices, tuvimos diabetes 2 semanas, ¿no? En la universidad y ya nunca más la volvimos a estudiar, ¿no? Todo lo contrario. Si sabemos que es una enfermedad que está afectando a gran parte de la población de nuestros países, pues tenemos la responsabilidad de mantenernos informados en ese tema, o sea, obviamente en todos los demás, pero es cuando yo me pongo a pensar cuántos pacientes de mi consulta están llegando con estas características. No, pues no sé, 40% ya es mucho para mí. 40% ya me está diciendo, mi niña, agarras tu libro, agarras tu tumbaburros, te pones a estudiar, te metes un curso, te capacitas, porque esa población está exigiendo que tú estés bien capacitado para detectar los focos rojos, derivarlo en un estadio temprano o ya en su caso, pues trabajar con las secuelas de la misma enfermedad. Entonces, sí. Así es, y algo que para también compartir con los colegas es el lenguaje que nosotros empleamos con los pacientes. Es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos al paciente con diabetes, nos dice que no está controlado y le decimos la peor palabra, no, ¿no? No refrescos, no harinas, no helados, no, no, no. Y el paciente con diabetes lo que menos espera es escuchar eso, porque el no lo escuchó desde el diagnóstico, lo escuchó en las siguientes consultas. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, y también hay que quitarnos el tabú que los alimentos son malos. No hay ningún alimento ni bueno ni malo. Son alimentos, tienen nutrimentos. Hasta los chetos, perdón la marca, hasta las frituras de queso, tienen nutrimentos. Tal vez no son buenos o tan buenos, pero en tienen exceso, pero sí los tienen. Ajá. Sí. Entonces, este tipo de cosas hay que aprenderlo a hacer con el paciente con diabetes, ¿no? Ejemplo,
he tenido colegas de optometría que si bien no son nutriólogos y no debemos de incursionar en otras áreas que no nos corresponden, pero sí orientan al paciente, ¿no? O sea, como lo básico. Pues acuérdese de que debemos de tener una dieta balanceada, que no debemos de abusar de los carbohidratos, o sea, no es dejar de comerlos, sino aprender a comer. Este tipo de comentarios puede ayudarle a tu paciente, ¿no? O sea, como que se sienta acompañado y apoyado, no que se sienta así como otra persona que me dice, no, no. Hay veces que llegan y dicen, yo vine por lentes, o sea, no me interesa nada más, ¿no? Hasta el Sí, paciente ya está tan cansado que dice, yo vengo por lentes y ya. Y si tú ya. sabes tratarlo, va a tener otra perspectiva de la optometría y también mejorar su salud. Sí, claro. De hecho, esta parte de tener una comunicación asertiva es fundamental desde el área que quieran, desde el área de la educación de la salud, desde el área de la educación en diabetes, desde el área de la baja visión, ¿no? No nos vamos lejos. ¿Qué es lo que le dicen a un paciente que tiene baja visión, ¿no? ¿Qué le dicen en la consulta el oftalmólogo? Ya no hay nada más que hacer. No, espérate, no. Eso es lo peor que le puedes decir a un paciente, porque a lo mejor ya no hay nada más que hacer desde el punto de vista clínico, quirúrgico, farmacológico, el que usted guste, pero es donde empieza el verdadero reto para el optometrista que se especializa en baja visión, ¿no? Es donde empieza todo ese recorrido de eh, tratar de mejorar su calidad de vida con el resto visual que aún conserva, ¿no? Entonces, así como tú lo mencionas, tenemos que ser asertivos, no podemos estar diciendo que no, ajá, tenemos que buscar la manera de motivar a nuestro paciente para que continúe sus planes de cuidado y demás, sus indicaciones médicas o nuestro plan de manejo optométrico. Y muy importante, no somos los papás de nuestros pacientes, quiero recordarles, porque es bastante triste ver y saber que en la misma consulta optométrica, el optometrista se pone a regañarlo. No, es que ya le dije, es que se tuvo que haber cuidado, es que la glucosa la trae bien alta, no, no somos sus papás, ojo, ¿eh? Nosotros somos orientadores y vamos tal vez a darle los mejores consejos para el cuidado de su salud, pero también tenemos que recordar que finalmente son personas y existen muchísimos factores antropológicos, sociales, económicos, que han llevado a esa persona a vivir de esa manera y nosotros no los vamos a cambiar, pero sí podemos contribuir si nosotros mantenemos un enfoque positivo como el que estás proponiendo. Así es, y también desde el lado de educador en diabetes, yo también le digo al paciente, yo no voy a vivir contigo todo el tiempo, yo soy tu acompañante en este proceso, en este viaje. Sin embargo, tú debes de aprender a tomar decisiones. Y es bonito que tú también como educador en diabetes debes de poner tus límites, ¿no? No te pueden hablar a las 4 de la mañana para preguntarte si se pueden tomar una Fanta, ¿no? Porque va a ser el cumpleaños de su sobrina. Solamente si estoy abierto cuando es una urgencia, ejemplo, cuando hay una hipoglucemia, cuando hay una hiperglucemia y no saben qué hacer porque se les bloquea, a pesar de que ya trabajamos en consulta esta parte educativa, esta intervención, pues ya como educador dices, checa esto, márcale a tal médico, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces sí, concuerdo contigo, Donis. O sea, una cosa es ser acompañante, una cosa es ser su optometrista, otra cosa es ser su papá o otra cosa es estar ahí con ellos, ¿no? Y Exactamente, también sí. como profesionales de la salud debemos de dejar la consulta en el consultorio y ya en casa somos humanos, ¿eh? Y hay veces que son los workaholic, como nosotros comprenderemos, nos Ay, llega a no. pasar, ¿no? ¿No te ha Sí. pasado de que tú terminas la consulta, vas a casa, quieres descansar y te pones a pensar en la señora Rosita que no te Sí. gustó esto? Y hay veces que eso es salud mental también de nosotros. Tenemos que aprender a dejar, ¿no? O sea, sí nos interesan nuestros pacientes, sí son importantes, pero eso hasta el siguiente día, ¿no? Claro. Si así lo amerita, ¿no? Sí. Afortunadamente no somos del área de urgencias y médicos urgenciólogos, que ellos sí deben de estar ahí 24/7 casi casi. Nosotros sí hay que darnos nuestros breakdown, ¿no? Sí, finalmente eso va a repercutir en nuestra salud y pues qué mejor que tener un buen ejemplo para nuestros pacientes, ¿no? Dicen por ahí que tenemos que predicar con el ejemplo. Así es. Ejemplo, te voy a contar una anécdota. Mi primita, Ujú. me acuerdo que una vez, cuando ya me veía de bata y que llegaba de la universidad, una vez me dijo, oye, ¿vas a ser de los que
toman su coca y nos dicen que no tomemos coca. Ya sé. Y fue así como, y tenía 3, 4 años. O sea, digo, wow, o sea, qué importante, hasta los niños se dan cuenta, ¿no? Como tú, Así como es. profesional, dices, no fumes, no tomes alcohol y todo eso, y nosotros un viernes después de consulta somos otra Sí. cosa diferente, ¿no? Y creo Sí, que así es válido, somos humanos, pero hay que aprender a cuidar, ¿no? A cuidarnos. Así es, sí, primero nosotros. Si nosotros no estamos bien, pues nuestros pacientes no lo van a estar. Perfecto. Bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa. Me dio muchísimo gusto interactuar contigo en esta sesión. A mí más, en verdad, ¿eh? Sí, Me voy muy contento. Pese ¿sí? a todo el inconveniente que platicamos antes aquí de la entrevista, mira, se me olvidó ya todo. Sí, así pasa. Y sobre todo porque es una plática fluida, que es lo que te decía. Esto, más que una entrevista, es una plática de colegas y pues este enriquecimiento es bastante agradable, creo que de aquí para allá y de allá para acá. Y pues también te invito, si quieres, dejar tus datos por si tuviéramos algún colega que tuviera una duda más adelante, que te pudiera contactar. Ok, sí, mira, mi proyecto se llama NEP, es Salud Visual y Educación en Diabetes, y mi Facebook es NEP Trinidad, y mi correo electrónico es neftalitg-opto@hotmail. Si quieres, luego te lo paso para que lo pongamos en la cajita de la descripción, para que lo tengan, y cualquier cosa, con gusto yo estoy para ayudarlos, para orientarlos y para aprender de ustedes, porque creo que siempre aprendemos de los demás. Así es. Si me lo permites, nada más quiero dar una pequeña así como conclusión o bueno, un comentario. Adelante. Más que comentario, una invitación. Invitar a más colegas optometristas, licenciados en optometría, que sean educadores en diabetes. Nos hace falta que seamos más educadores en diabetes desde el área de salud visual. Actualmente solamente somos formalmente 4 educadores en diabetes, y de esos 4 solamente 3 estamos certificados. Entonces nos hace falta pues más, ¿no? La mayoría de los educadores son nutriólogos o médicos y no estoy menospreciando a ellos, pero creo que la chamba de la optometría tiene mucho que hacer, y esta línea de investigación que es la educación en diabetes tiene mucho futuro, ¿no? Pero necesitamos más gente. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esto también es, pues como bien dices, una invitación, ¿no? Nosotros constantemente estamos invitando a los compañeros para que se interesen más por la baja visión, se capaciten en el tema para que estemos preparados porque sabemos que se viene un tema bastante complicado. Ya en México es la primera causa, la discapacidad Sí, visual. era la segunda y ya se Era la volvió la segunda y ahorita ya es la primera. primera. Exactamente, entonces esta colaboración que tú nos estás haciendo y esta invitación es justo el que continuemos trabajando para evitar eso. Deberíamos haber bajado del ranking, pero subimos. Entonces es algo grave, pero qué mejor que pues prevenirlo, ¿no? Y esto pues sería a través de esta misma formación de educación en diabetes. Ok, bueno, pues te agradezco mucho el espacio, tu tiempo y pues bueno, nos estaríamos viendo en las redes sociales, vamos a compartir esta información. De hecho, el programa se transmite todos los viernes, acuérdense, todos los viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, vamos a tener estas transmisiones y recuerden que estos programas se quedan guardados y se comparten también por YouTube. Es un gusto y bueno, pues por mi parte sería todo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión.